A lo largo de la historia hemos visto sectas lideradas por hombres manipuladores, figuras que se autoproclamaban salvadores, iluminados o enviados divinos. Pero lo que pocas veces se ha comentado es que también existen mujeres que, envueltas en discursos de luz, amor, empoderamiento o redención, han sido totalmente responsables de actos incluso más oscuros. 5 mujeres, 5 sectas. Todas prometían salvación, pero dejaron a su paso fanatismo, control, dolor, muerte y silencio. Lo que vas a ver a continuación no es un ranking, es un descenso en espiral hacia 5 historias reales, donde el fanatismo y el delirio no tuvieron género, pero sí consecuencias devastadoras. Cabe aclarar que todos los casos que estás a punto de ver ya fueron publicados con anterioridad en este humilde canal, pero en esta ocasión decidí reunirlos en un solo compendio especial. Hoy en día mi forma de contar historias ha cambiado. Probablemente haya mejorado en la redacción, el ritmo, la edición y especialmente la narración, por lo que es probable que notes diferencias en mi voz o estilo con respecto a los videos más recientes. Pido indulgencia por el tema de la narración. De todas formas, traté de corregir ciertos aspectos para que fuera un poco más amena y que puedas disfrutar de mejor manera este compilado. Cada uno de estos casos merece ser revivido, porque juntos cuentan algo más grande y perturbador. Prepárate, porque el poder, la manipulación y la destrucción también pueden tener rostro de mujer. El 28 de abril del 2021, las autoridades de Moffat, en Colorado, recibieron un informe sobre el cadáver de una mujer que se encontraba en un domicilio propiedad de un extraño grupo religioso. La policía no dudó en efectuar un allanamiento en el domicilio alrededor de la medianoche. Pronto se adentrarían hasta una habitación muy colorida y con detalles que la convertían en una especie de santuario. En la cama se encontraba un saco de dormir recubierto de luces. Uno de los agentes procedió a apuntar con una linterna para averiguar más detalles de lo que se encontraba dentro del saco. Las sospechas eran ciertas y todo había quedado registrado en la cámara corporal de uno de los policías. El cadáver momificado de Amy Carlson, de 45 años, líder de la extraña secta Love Has Won, había sido encontrado. Evidentemente, la historia de esta secta está ligada a su líder, Amy Carlson. Carlson nació el 30 de noviembre de 1975 en las afueras de Wichita, Kansas. Era la mayor de 3 hermanas y durante su juventud y adolescencia se mostraba como una chica cariñosa e inteligente. Sus padres se divorciaron durante su niñez, por lo que tuvo que pasar tiempo con ambos en distintas ciudades. La joven parecía aferrarse a su niñez, así que decoraba sus habitaciones con estética infantil. Cuando formó su grupo, a menudo contaba extrañas historias a sus seguidores, en donde aparentemente había hablado con ángeles desde muy pequeña, y que en su adolescencia llegó a discutir fuertemente con líderes religiosos cristianos. Pero con 20 años, Carlson, radicada en Houston, ya tenía 3 hijos y un divorcio. No era nada maternal y dejaba a sus hijos al cuidado de otras personas. A mediados de la década de los 2000, Amy se había convertido en una fanática de la filosofía New Age. Constantemente debatía en foros de internet sobre esas doctrinas. En uno de estos foros conocería a un sujeto que se hacía llamar Padre Dios. Con él empezaría una relación muy estrecha y pronto la convencería de que ella era la Madre Dios. Eventualmente ambos cortarían vínculos, pero Amy mantuvo la creencia en su propia divinidad. Empezó a publicar videos de sus propios postulados en línea y en 2006 dejaría su empleo en McDonald's a su familia e hijos para partir a vivir a Creston, Colorado, en compañía de unos pocos fieles de su nuevo y extraño movimiento que se había desarrollado lentamente en internet. El nombre de este grupo sería Love Has Won, que se traduce como el amor ha ganado. Love Has Won tenía alrededor de 20 miembros de tiempo completo que vivían juntos, pero el grupo también poseía una gran audiencia online que miraba las transmisiones en vivo diarias y publicaciones en redes sociales.
sociales. Además contaban con fieles seguidores que compraban sus peculiares productos y les donaban dinero. Los videos publicados en las redes sociales a menudo acumulaban miles de vistas, y eventualmente personas de otras partes del mundo empezaron a interesarse por la filosofía de la secta. Las enseñanzas de la llamada Madre Dios combinaban el misticismo de la nueva era, creencias sobre seres galácticos, ascensiones planetarias y teorías conspirativas. Pero sin duda alguna, el aspecto central del culto era la devoción a su líder, quien afirmaba que era una divinidad de 19.000 millones de años y que había vivido aproximadamente 534 vidas anteriores, incluso en personajes muy importantes como Jesús, Cleopatra, Marilyn Monroe, Juana de Arco, etc. Love Has Won creía que la gente común estaba en un estado de conciencia de tercera dimensión, mientras que los miembros del grupo habían trascendido al nivel superior de conciencia de quinta dimensión. Carlson tenía una habilidad única para encantar y manipular a quienes la rodeaban, por lo que los grandes especialistas en sectas empezaron a alertar sobre el grupo, considerándolo como uno de los más destructivos de los últimos tiempos. Los miembros que abandonaron el culto durante los años han contado numerosas experiencias de abusos físicos y verbales por parte de Carlson y los distintos novios que tuvo, sujetos que ostentaban el título de Padre Dios. Se los obligaba a donar grandes cantidades de dinero, se los privaba del sueño, se les controlaba los alimentos, la sexualidad, y por momentos se los adoctrinaba con ideas antisemitas, homófobas y racistas. Además, los niños y mascotas que vivían con la secta también eran sometidos a duros castigos físicos. A pesar de que la Madre Dios prohibió el consumo de alcohol y estupefacientes para sus devotos, ella no se apegaba a estas prohibiciones, y era común verla alcoholizada y muy violenta en las transmisiones del grupo. Insultaba a sus seguidores, los maltrataba y divagaba en sus discursos. Todo esto generó que las familias de los aún miembros del culto denunciaran a Carlson ante las autoridades por fraude y lavado de cerebro. Carlson buscaba convertir a su culto en un completo negocio, por lo que incursionaron en la venta de curiosos productos como cristales, suplementos médicos de dudosa procedencia como la plata coloidal y más. La Madre Dios también ofrecía su servicio de cirugías etéricas, en donde según ella, multidimensionalmente podía curar diversas dolencias. En 2020, el grupo decidió trasladarse hasta Hawái, y Carlson proclamó ante los lugareños que era la reencarnación de una diosa hawaiana. Esto enfureció a los nativos, que realizaron manifestaciones hasta que la secta finalmente regresó a Colorado. Pero ese mismo año, todo cambiaría para la secta. Su líder empezaría a presentar cambios físicos importantes. Su salud parecía verse deteriorada, y aunque nunca visitó un hospital para tener un diagnóstico claro, se presume que un tipo de cáncer estaba acabando con su vida. Las enseñanzas del grupo afirmaban que el cuerpo de Carlson actuaba como una especie de sistema de filtración del mundo ante las energías negativas, por lo que sus devotos creían que sus bruscos cambios físicos se debían justamente a eso. Carlson estaba paralizada de la cintura para abajo. Postrada en su cama, se dedicó a consumir alcohol y estupefacientes, a gritar mucho más a todos sus devotos y supuestamente a canalizar almas de grandes personalidades fallecidas. Frecuentemente consumía plata coloidal, por lo que su piel se tornó de un tono gris azulada y su apariencia era cada vez más demacrada. Aparentemente, Amy Carlson murió el 21 de abril del 2021. Tiempo antes, el grupo se había radicado en California, y ante la muerte de su líder decidieron regresar hasta Colorado, ya que esta había sido la última voluntad de la Madre Dios. Cuando regresaron hasta la sede principal de la secta, los devotos colocaron su cadáver momificado en un saco de dormir, lo acostaron en la cama, lo adornaron con luces y sus cuencas sin ojos fueron decoradas con brillantina. Habían improvisado un santuario en honor a su fallecida líder. La policía recibió la información del primer seguidor y ex socio de Carlson, quien alertaba que había un cadáver en la propiedad de la secta. Cuando las autoridades llegaron al domicilio y encontraron el cuerpo de la líder, arrestaron a 7 miembros del grupo por cargos de abuso de un cadáver. Además, 2 niños se encontraban en la propiedad y habían estado en presencia del cuerpo, por lo que los cargos se agravaron aún más para los seguidores de Carlson. Pero con el tiempo todos serían puestos en libertad. Entre los 7 detenidos aquella madrugada se encontraba el último Padre Dios del grupo. Su nombre era Jason Castillo. Castillo ha sido descrito como una persona
errática, abusiva y mezquina. Luego de la muerte de Carlson, Love Has Won cambió su nombre a 5D Full Disclosure y al día de hoy permanecen activos en línea. Administran varios sitios web, cuentas de Facebook, canales de YouTube y Telegram y venden una variedad de productos dudosos para financiarse. Mientras que Jason Castillo creó un grupo llamado Joy Reigns que cuenta con unos cuantos seguidores. Castillo enseña que su existencia se remonta a billones de años, que los humanos provienen de Venus y que tiene 3 corazones. Jason Castillo ha llegado a publicar alusiones al fin de su misión como Padre Dios en la Tierra, por lo que las autoridades y los especialistas en sectas temen que pretenda acabar con su vida en algún momento y llevarse a sus seguidores con él. En 2017, un reportaje del New York Times dio a conocer una historia espeluznante que sacudiría los cimientos de la sociedad estadounidense y mexicana. El reportaje mencionaba la existencia de un extraño culto orientado a la satisfacción íntima de un personaje bizarro llamado Kid Raniere. A través de los años, la secta, cuyo nombre era NXIVM, había reclutado a personajes influyentes con mucho dinero e incluso celebridades, quienes de alguna manera contribuían a darle mayor autenticidad a la organización. Una de estas celebridades sería Allison Mack, quien a la postre se convertiría en la mano derecha del líder del culto. Cuando Allison Mack se presentó ante las autoridades, el mundo no podía entender cómo había pasado de ser una actriz con un porvenir brillante a esperar un fallo judicial por sus infames intervenciones en el culto, llegando incluso a marcar con sus iniciales a otras mujeres de NXIVM. Allison Christine Mack nació el 29 de julio de 1982 en Pretz, una ciudad de por la entonces Alemania Occidental. Su padre Jonathan era cantante de ópera, mientras que su madre Mindy era docente y contadora. Ambos eran estadounidenses. La pareja se encontraba en Alemania Occidental cuando Allison nació, ya que Jonathan estaba presentándose en dicho país. 2 años después del nacimiento de Allison, finalmente la familia volvería a Estados Unidos. A los 7 años empezó a estudiar actuación en Los Ángeles y su primer papel relevante se llevaría a cabo en un episodio de la serie Seventh Heaven. Sumaría varias actuaciones en distintas series de televisión hasta que dio un paso realmente importante personificando a Chloe Sullivan para la popular serie Smallville, la misma que contaba las historias de un joven Clark Kent antes de convertirse en Superman. Mack llegaría a recibir premios por su actuación en Smallville y permaneció en el elenco de la serie por 9 temporadas. Posteriormente aparecería en más series y prestaría su voz para alguna película animada, pero al parecer su carrera estaba llegando a un notorio estancamiento, sin dar ese paso trascendental que la consolide como una verdadera estrella de la actuación. Por esos días, Kid Raniere y Nancy Salzman ya habían fundado la organización conocida como NXIVM en Albany, Nueva York. NXIVM ofrecía seminarios de desarrollo personal y gestión emocional con la supuesta intención de ayudar a los asistentes a alcanzar una mejor realización individual. Dentro de la empresa existían varios subgrupos con distintos objetivos. Estos cursos costaban grandes cantidades de dinero y requerían acuerdos de confidencialidad. La estructura de las clases de NXIVM buscaba que los estudiantes ofrecieran detalles personales, lo que luego podría hacerlos vulnerables a la manipulación. Algunos empezaron a trabajar para el culto y ganaban bufandas de diferentes colores a medida que ascendían de rango y reclutaban nuevos miembros. Raniere, conocido en la secta como Vanguardia, era el único en la organización que tenía una bufanda blanca, mientras que Nancy Salzman, conocida como Prefecta, usaba la única bufanda dorada. NXIVM replicó a la cienciología y empezó a reclutar a personalidades del mundo del entretenimiento para de esa forma ser legitimados ante potenciales nuevos miembros. Una de las figuras que fue reclutada por esta terrible organización sería justamente Allison Mack. En 2006, una frustrada y estancada Allison Mack recibió una invitación para asistir a una reunión
creación de un subgrupo de NXIVM, cuyo nombre era Ginés, el mismo que estaba formado enteramente por mujeres. Mac se sintió identificada con los postulados de la organización, por lo que poco a poco fue adentrándose cada vez más en ella, hasta que finalmente, en una de las jornadas nocturnas de voleibol que se practicaban con Raniere, Allison pudo conocer al brutal líder de NXIVM. De hecho, la primera reunión entre Mac y Raniere quedó registrada en un video donde la actriz llegó incluso hasta las lágrimas, sintiéndose totalmente privilegiada por conocer a este personaje. Con el tiempo, otras celebridades se sumaron al culto, como Bonnie Peace, quien actuó en películas de Star Wars, Kristin Kreuk, quien fue compañera de elenco de la propia Mac en Smallville, Nikki Klein, actriz de Battlestar Galactica, y más. Pero sin duda alguna, Allison Mack se convirtió en la cara visible de NXIVM. En algún punto, esta incluso intentó reclutar a más celebridades, como fue el caso de la inglesa Emma Watson, quien al final no se unió a la secta. Resultaba evidente que Raniere tenía un interés especial en la actriz. Sabía que con ella su incipiente culto se expandiría en las altas esferas, por lo que finalmente la convirtió en una de sus amantes, en su piedra angular y en un miembro de alto rango de la organización. Durante años, Mac no dudó en establecer nuevos grupos dentro de NXIVM, hasta que en 2015 se vio arrastrada hasta un punto sin retorno. Varias mujeres dentro de NXIVM empezaron a invitar secretamente a otras a una especie de subgrupo fuera de Ginés, y que también estaba orientado enteramente a mujeres, con el supuesto fin de fomentar el empoderamiento y la sororidad. El subgrupo fue llamado Dominus Obsequius Sororium, o simplemente por sus siglas, DOS. Y al contrario de lo que todas las mujeres que se unieron a él creían, este no estaba liderado por una mujer, sino que había sido creado y organizado en todos sus niveles por Kit Raniere. Kit Raniere era un sujeto narcisista, mitómano y profundamente misógino. Por años había manipulado a una gran cantidad de mujeres de NXIVM para tener encuentros íntimos con ellas. Incluso varias menores también habían caído bajo su encanto años antes de fundar la organización con Nancy Salzman. Raniere era visto como un gurú, pero no figuraba como el presidente de NXIVM, ya que años atrás había quebrado una empresa multinivel de su propiedad. Por dicho motivo se unió a Salzman, quien era especialista en programación neurolingüística. Ella figuraría en todo, mientras él estaría en las sombras. De esta forma los inversionistas y los adeptos sentían confianza en la organización. Como un amante del marketing multinivel y el esquema piramidal, Raniere creó Dominus Obsequius Sororium de esa misma manera, ubicándose a él mismo en la cima, con el rango del gran amo, y contando con subordinadas de primera línea, como Allison Mack, quien había hecho un juramento de devoción a Kit de por vida. Tras la fachada del empoderamiento femenino, Mack y otras devotas se encargaban de reclutar nuevas mujeres, y como requisito para unirse, debían proporcionar garantías mensuales, conocidas como colaterales. Estas garantías podían ser fotografías íntimas, revelaciones grabadas en video, escrituras de propiedades, audios polémicos y más, las mismas que eran usadas posteriormente para extorsionarlas cuando alguna integrante quería salir y exponer al grupo secreto. A las nuevas integrantes de DOS se les asignaba otra mujer como su ama. Las amas de primera línea le guardaban entera lealtad a Raniere, y solo éstas sabían que él era el gran amo. Las adeptas eran sometidas a brutales aislamientos, privación de sueño, dietas exageradas e incluso castigos físicos. Todas estas indicaciones eran dadas por Raniere, y el objetivo era que todas cumplieran sus caprichos íntimos. De hecho, Raniere buscaba que todas tuvieran el peso ideal para estar con él. La propia Allison Mack tuvo que someterse a estos estándares exigidos por el líder. En las reuniones de DOS, las integrantes debían tomarse una fotografía grupal sin prendas, la misma que sería enviada inmediatamente a Raniere por alguna de las amas de primera línea. Según los informes de las autoridades pertinentes, Allison Mack reclutó a 4 mujeres para DOS, entre ellas a India Oxenberg, la hija de la actriz Catherine Oxenberg. En algún punto de la historia de este culto, Raniere propuso que las mujeres de DOS debían tener una especie de marca en el cuerpo, y que ésta debía
debía ser realizada en una especie de ceremonia ritual. Allison Mack y el resto de amas de primera línea convencieron a las otras mujeres con la idea de que la marca era un símbolo de los elementos y que debían verla como una especie de tatuaje. Pero la realidad era sumamente macabra. La marca contenía las iniciales de Kit Raniere y de su mano derecha, Allison Mack. La marca en cuestión se realizaba con una pluma cauterizadora en la zona pélvica y en ocasiones las ceremonias se llevaban a cabo en la propia casa de Allison Mack. Luego de que varios miembros de alto rango del grupo abandonaron sus filas y se percataron de dos, el tema estalló en los medios. Las evidencias se encontraban en la propia piel de las mujeres que fueron sometidas al ritual. Raniere se vio obligado a huir y en marzo del 2018 fue arrestado en México, en una lujosa villa de Puerto Vallarta. Raniere había planificado una sesión de intimidad grupal con las amas de primera línea de dos, la misma que no se llevó a cabo. De forma evidente, Allison Mack se encontraba presente en el momento de la captura del líder de este infame culto. No pasaría mucho tiempo para que las autoridades dieran con Allison Mack, y el 20 de abril del 2018 la actriz sería arrestada en Brooklyn. 4 días después fue liberada, luego de pagar una fianza de $5 millones, pero fue puesta inmediatamente bajo arresto domiciliario. Mack enfrentó un complejo juicio, en donde incluso se descubrió que se había casado con la actriz Nicki Clyne para ayudarla a eludir las leyes de inmigración de Estados Unidos. Evidentemente este plan había sido orquestado por Kit, quien prácticamente controlaba todos los aspectos de la vida de estas mujeres. Finalmente, Allison Mack comprendió que su situación era muy delicada y decidió cooperar con las autoridades para poder esclarecer los aspectos más complejos de este caso y sentenciar a 120 años a Kit Raniere. En abril del 2019, Mack se declaró culpable de extorsión y de otros delitos graves. Antes de recibir su sentencia, la actriz emitió un comunicado en el que repudiaba a su antiguo mentor y mencionaba además que su implicación en NXIVM había sido el mayor error de su vida. El 30 de junio del 2021, la otrora actriz de Smallville fue sentenciada a 3 años de prisión, 3 años adicionales de libertad condicional, 1000 horas de servicio comunitario y $20,000 de multa. Luego de 21 meses en la cárcel, Mack salió de prisión, concretamente el 3 de julio del 2023. Resulta evidente que la carrera de Allison Mack en el mundo del entretenimiento está más que sepultada. En su momento de mayor vulnerabilidad, cuando su carrera mostraba un gran estancamiento, tuvo la mala fortuna de encontrarse con un infame sujeto como Kit Raniere, quien se promocionaba como el ser humano con el coeficiente intelectual más alto en todo el mundo. Lejos de minimizar sus terribles acciones dentro de DOS, resulta importante destacar que probablemente sin el testimonio de Mack, Raniere no estaría pagando tantos años en prisión, ya que ella contó absolutamente todos los detalles y el funcionamiento interno de DOS, en donde se evidenciaban las atrocidades del líder. Luego de renegar de su antiguo maestro, Allison Mack solicitó el divorcio a Nicki Clyne. Esta última se mantuvo firme apoyando a Raniere por varios años, hasta que en marzo del 2023 reaccionó y se alejó de un pequeño grupo de mujeres quienes aún apoyan a Kit. NXIVM no era más que una organización despreciable, de las tantas que existen en la actualidad, orientadas al crecimiento personal, la motivación y más. Nada innovador ni revolucionario como se lo vendía en su momento. De hecho, el propio Raniere no era más que un completo plagiador e impresionador. Se sabe que mucho de lo que enseñaba era sacado casi en su totalidad de la mismísima cienciología, otro culto destructivo del cual ya hemos hablado en este canal. Kit Raniere utilizaba los mismos términos de la cienciología en algunos casos, pero sobre todo las mismas prácticas de esclavitud, control y publicidad, llegando a integrar a celebridades en sus filas para conseguir legitimidad. En
En mayo del 2019, la Policía Federal de Argentina efectuó varios allanamientos en las distintas sedes de un extraño culto religioso que estaba siendo acusado de una gran cantidad de infames crímenes. Los templos de esta secta se encontraban distribuidos en distintas partes del país e incluso habían atravesado las fronteras con establecimientos ubicados en Brasil y Paraguay. Cuando los medios de comunicación dieron a conocer la noticia, la identidad de la líder causó gran asombro, ya que se trataba de una anciana que a simple vista parecía una persona pacífica, pero que en realidad ocultaba una mente brutal y retorcida. Sabemos muy poco sobre la infame Eva Petrona Pereira. Nació en Argentina aproximadamente en 1945 y fue la cofundadora junto con su hermana Divina Luz Pereira de la Iglesia Cristiana Evangélica Filadelfia, la misma que cuenta con más de 50 años de existencia y cuya sede central se encuentra ubicada en San Justo, Buenos Aires. Una vez que su hermana falleció en 1998, Eva condujo a la secta casi en solitario. Se encargó de expandir el culto y crear 6 nuevas sedes, conocidas también como anexos, en distintas partes de Argentina. Incluso estableció 2 templos más en otros países, uno en Brasil y otro en Paraguay. Con los años y bajo una fachada de ayuda a los más necesitados, Eva empezaría a forjar una identidad casi mesiánica que atraía a los incautos adeptos del culto. Afirmaba que el Espíritu Santo se manifestaba a través de su persona, por lo que todo lo que ella mencionaba debía ser cumplido a rajatabla. Para controlar mejor a sus seguidores, la conocida en la secta como Tía Eva se valió de un grupo de pastores, también conocidos como reyes, quienes conformaron su círculo más cercano y seguían sus extrañas indicaciones. Estos pastores debían reclutar a infantes en situación de calle, además de familias con hijos pequeños. El objetivo era evidente: buscaban seguidores muy jóvenes para irlos moldeando poco a poco en la doctrina del culto. Los pastores convencían a los nuevos adeptos para que vendieran sus propiedades, donaran todo el dinero a la secta y se radicaran junto a sus familiares en la sede central. En ese lugar no solo funcionaba un lujoso templo, sino también una panadería y un complejo habitacional donde los seguidores vivían completamente incómodos. En ocasiones había hasta 4 personas en una diminuta habitación. De forma adicional, la alimentación y el sueño de los devotos eran extremadamente precarios. En la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, Petrona estaba registrada como panadera, pero no era ella la que trabajaba, sino que los miembros del culto eran forzados a laborar en la panadería sin remuneración alguna y obligados a salir a las calles a vender los productos, efectuando jornadas laborales maratónicas de más de 12 horas. Muchos habían sido reclutados desde corta edad, alejados de los estudios y del mundo exterior, por lo que habían normalizado este tipo de ilegalidades, sintiéndose contentos y conformes con unos cuantos paseos fuera de la sede, y que de forma evidente eran autorizados y supervisados por Eva y los pastores, constituyendo de esta forma una especie de prisión mental, orquestada por el lavado de cerebro, que evitaba que estos escaparan del culto, a pesar de contar con breves momentos fuera de la sede. Con el tiempo, su sobrina Adriana Carranza se convertiría en su mano derecha. Juntas lideraron al culto con mano de hierro durante años. Al ser la voz del Espíritu Santo, Eva arreglaba matrimonios entre los miembros de la secta. Esto también constituía una poderosa herramienta de manipulación y control que evitaba que algún devoto descontento huyera de la sede central y denunciara todas las ilegalidades que se cometían. A pesar de este control casi absoluto, Eva no podía evitar que en ocasiones algún seguidor se rebelara ante su dominio, sobre todo los más jóvenes. Con todo el dinero que había amasado a costa de las donaciones de las familias, Petrona, quien no contaba con cuentas bancarias ni tarjetas de crédito, se las arregló para comprar lujosas propiedades en distintas partes de Argentina. Estas propiedades tenían 2 finalidades: ser usadas como lugares de recreación para Eva y su círculo más cercano, y para someter la voluntad de los miembros más rebeldes, quienes pasaban por episodios brutales y castigos físicos, hasta que
que finalmente se doblegaban ante los postulados de la tía Eva. A simple vista, Eva Petrona parecía ser una anciana tranquila, pero la realidad era extremadamente bizarra. En una de las ceremonias principales de la secta, la llamada Fiesta del Señor, aproximadamente 150 seguidores se reunían en la sede central para danzar al ritmo de música religiosa. En medio del éxtasis, Eva aparecía, proclamando que el Espíritu Santo se había apoderado de ella. En ese momento exigía dinero y donaciones a los devotos. Luego se sumaba al frenesí, sin importarle su avanzada edad, mientras los miembros debían mostrarle completa sumisión, incluso agachando la cabeza y evitando el contacto visual con ella. En esos momentos, Eva cambiaba la voz, desabrochaba las camisas de los hombres del culto, los besaba y frotaba su cuerpo con el de ellos. Otra ceremonia era la conocida como castración espiritual. En ella, aproximadamente 20 hombres del culto formaban un círculo en torno a la tía Eva. Se apagaban las luces, mientras la líder del culto procedía a acercarse a los sujetos de distintas formas íntimas, hasta que cada uno liberara su semilla. Si alguno de estos hombres no lo conseguía, era castigado de forma brutal. El supuesto objetivo de este rito era el de disminuir la fuerza viril. Por otra parte, las mujeres del culto también sufrían de ceremonias aberrantes, en un ritual para despojarse de los deseos carnales y dedicarse enteramente a la religión. Ciertas mujeres eran colocadas en una habitación donde varios líderes varones se aprovechaban de ellas, mientras las luces permanecían apagadas. Se cree que este tipo de actividades nefastas se remontan desde hace más de 20 años, cuando liderando en solitario, Eva pudo consolidar su reinado de terror en la secta Filadelfia. Pero luego de algunas denuncias de ex miembros del culto, quienes abrieron los ojos y pudieron escapar, las autoridades argentinas decidieron investigar el caso por varios meses, hasta que finalmente, en mayo del 2019, se efectuaron 4 allanamientos en distintas sedes de la secta Filadelfia, sedes en donde también se replicaba la explotación laboral que se había hecho recurrente en San Justo. Se apresaron a casi 30 integrantes del culto, entre ellos a la tía Eva, que por esos días contaba con 74 años de edad, a su mano derecha Adriana Carranza y a varios miembros del círculo más cercano a la líder. Adicionalmente se rescataron a 103 personas que estaban siendo explotadas de forma laboral y se decomisó gran cantidad de dinero en dólares y pesos argentinos. Mientras se efectuaba la redada en la sede del culto de Bahía Blanca, las autoridades encontraron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, extremadamente débil, sin ropa alguna, llorando en el piso y abrazando una Biblia. El sujeto afirmó que estaba siendo cuidado por la tía Eva. Además se reveló que años atrás, Eva había orquestado la apropiación ilegítima de 3 menores de edad. Uno de estos menores creció y el día de los allanamientos fue puesto tras las rejas por complicidad. Otra historia que vio la luz luego de que la secta fuera expuesta era la historia de un joven homosexual que fue castigado violentamente por Eva, quien no toleraba sus inclinaciones. Al final, el joven se quitaría la vida. Al ser una mujer de la tercera edad, Eva Petrona fue puesta bajo prisión domiciliaria. En los audios encontrados en su teléfono, se podía evidenciar el nivel de control que tenía sobre sus seguidores. Adriana Carranza fue puesta en prisión, donde tiempo después fallecería. En 2021, tanto la líder de la secta como su círculo más cercano superaron los 2 años con prisión preventiva sin sentencia y progresivamente fueron logrando su libertad. Pero al final, en el año 2022, la justicia argentina envió a juicio a Eva Petrona Pereira y al resto de los involucrados en este terrible episodio. Actualmente todos se encuentran esperando sus respectivas sentencias, mientras que los devotos del culto continúan viviendo y reuniéndose en los distintos templos.
El 14 de agosto de 1987, las autoridades de Australia llegaban hasta una extraña propiedad ubicada en la zona rural de la región de Victoria. Pronto, la policía forzó la entrada del sitio, que era conocido como Kai Lama, y notaron la presencia de unas mujeres quienes gritaban asustadas por la situación. Poco a poco irían internándose por la propiedad, hasta que notaron una especie de escondite. Cuando profundizaron en él, finalmente hallaron lo que estaban buscando. Una gran cantidad de menores serían rescatados de las infames garras de la secta conocida como la Familia, y luego de muchos años, todas las ilegalidades cometidas por su líder, Ann Hamilton Byrne, saldrían a la luz. Ann Hamilton Byrne nació originalmente como Evelyn Grace Edwards el 30 de diciembre de 1921 en la ciudad de Sale, Australia. Evelyn nació en el seno de una familia pobre y fue la mayor de 7 hijos. Su madre se dedicaba a la canalización de espíritus, una práctica muy arraigada en Australia y en varios países del mundo por aquellos días. A menudo era solicitada para estas sesiones, hasta que empezó a mostrar extraños brotes psicóticos, como prender fuego a su cabello en la mitad de una calle. La madre de Evelyn sería internada en varios hospitales mentales durante 27 años de su vida, por lo que el vínculo con sus hijos no se consolidaría completamente, mientras que su padre la descuidaría a ella y sus hermanos y desaparecería de sus vidas de forma paulatina. Evelyn pasaría tiempo en orfanatos, pero con 8 años de edad fue matriculada en una escuela primaria. El inicio de sus estudios sería el último registro que se tendría en mucho tiempo de la pequeña Evelyn Grace Edwards. Los años pasaron y en 1941 surge la figura de Ann Hamilton, una joven de 20 años de edad. Realmente no sabemos los motivos concretos que la llevaron a cambiar su nombre, pero se especula que buscaba desligarse de su pasado e iniciar una vida completamente diferente, con una nueva identidad. Ese mismo año conoce a un granjero llamado Lionel Harris. Este hombre sería reclutado para el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, ya que en esos días Australia era un dominio británico, pero Ann se las arregló para enamorarlo y convencerlo de que debía abandonar la guerra durante 8 meses y así poder casarse con ella. Por esos días, la rebautizada como Ann Hamilton era descrita como una mujer carismática, sumamente atractiva y con unos ojos azules hipnóticos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la pareja logró tener a una hija, a la que nombraron Judith. Tiempo después, buscaron adoptar a un menor para expandir la familia, pero los sueños de Ann de consolidar una familia convencional se verían truncados de forma trágica cuando su esposo fallece en un violento accidente de tránsito en 1955. Ante tan profundo dolor, Ann se refugió en su hija y tiempo después empezaría a interesarse por el yoga y las religiones orientales como el budismo y el hinduismo. En las clases de posturas empezaría a socializar con muchas mujeres y para 1960 se convirtió en instructora de yoga tántrico en Melbourne. Durante sus clases también explicaba de forma elocuente las creencias dármicas, haciendo énfasis en uno de los textos más sagrados del hinduismo, el Bhagavad Gita. La mayoría de sus estudiantes eran mujeres de mediana edad, quienes a menudo eran olvidadas por sus esposos o reemplazadas en relaciones fuera del matrimonio. En la década de los 60, los divorcios eran socialmente muy mal vistos, por lo que estas mujeres decidían soportar y convivir con la infidelidad y la infelicidad. Ann veía a estas mujeres como su nueva familia, ya que la relación que tenía con su hija se iría enfriando con los años. Poco a poco, Ann Hamilton iría formando su culto, pero tendría miedo de que estas mujeres decidieran abandonarla en algún punto, así que se las arregló para convencerlas de que debían divorciarse de sus infieles esposos. Cuando esto sucedió, fueron marginadas de la sociedad y se refugiaron en el único grupo que las aceptaba, el grupo de Ann, que con el tiempo sería conocido como la Gran Hermandad Blanca o simplemente como la familia. Pero para ser una verdadera familia, Ann necesitaba incorporar hombres y por supuesto niños. Así que en 1962 se dio a la tarea de conseguir un personaje influyente
suficiente que le permitiera expandir mucho más su incipiente culto. Anne apuntó al físico, académico y parapsicólogo de 61 años, Raynor Johnson. Hamilton había indagado en la vida de Johnson por mucho tiempo, para luego mostrarse ante él como una especie de clarividente. Anne había obtenido información sobre este sujeto por distintos medios. Incluso llegó a tener un encuentro íntimo con el jardinero de Johnson, con la única finalidad de adquirir detalles sobre su vida, para luego utilizarlos en su show de clarividencia. Con el tiempo, Anne se presentaría en el domicilio de Johnson, le contaría que era la reencarnación de Jesús en forma femenina, le hablaría sobre sus supuestos viajes a través del cosmos, y llegaría a convencer al incauto sujeto para que se convierta en uno de sus devotos. Paralelamente, la única hija de Anne sufriría un terrible accidente de tránsito, en donde se fracturó el cráneo, y uno de sus ojos se vio gravemente comprometido, al punto de que existía una posibilidad alta de que quedara parcialmente ciega. Johnson le dijo a Anne que sanara a su propia hija y que compruebe de esta manera que era la reencarnación de Jesús. Hamilton no dudó en organizar una especie de ayuda espiritual, y por coincidencias del destino, su hija se recuperó satisfactoriamente, sin sufrir secuelas graves. En ese momento, Anne se terminó de ganar la absoluta fidelidad y el respaldo de Johnson, quien poco a poco iría invitando a sus colegas profesionales para que conocieran a la misteriosa mujer. Esta los fue atrapando a todos, hasta acumular un gran poder, y es que con estos profesionales y personas relevantes de la sociedad australiana, Hamilton se aseguraba fuertes influencias en la parte social, legal, académica, judicial, política y médica para su culto. Una vez entrada en años, Anne se fue obsesionando con su apariencia física, y a menudo se realizaba retoques estéticos en el rostro para restarse años, además de usar pelucas rubias. Hamilton fue mezclando sus iniciales conceptos orientales con creencias New Age, creencias del cristianismo, la teosofía, la filosofía de Bhagwan Rajneesh, conceptos de Gurdjieff y los postulados de Swami Muktananda. Anne tuvo un segundo matrimonio en la década de los 60, pero este no duraría mucho, por lo que solicitaría el divorcio. Algunas fuentes consideran que el mencionado jardinero de Raynor Johnson sería ese segundo esposo de Hamilton. En 1978 se casaría por tercera ocasión con un hombre llamado Bill Byrne. Él se convertiría en su mano derecha y cómplice directo en todas las ilegalidades y atrocidades que se cometieron en la familia. Evidentemente, Anne Hamilton también pasó a usar el apellido de su nuevo esposo, y con los años y sus nuevos matrimonios, Anne se distanció por completo de su única hija biológica, quien se radicó permanentemente en Inglaterra. Para mediados de los años 70, la familia tenía más de 500 seguidores, quienes se reunían 3 veces por semana en las distintas propiedades que fue adquiriendo Anne Hamilton Byrne por todo Melbourne y en sus inmediaciones. Adicionalmente tenía propiedades en Inglaterra y Estados Unidos. Anne se aprovechaba económicamente de sus seguidores, los manipulaba para que la incluyeran en sus testamentos, exigía un diezmo y les cobraba por todas las clases. Afirmaba ser la reencarnación de Jesús y por ende una divinidad andante, mientras que los miembros de su círculo íntimo eran considerados como las reencarnaciones de los 12 apóstoles originales. Los seguidores debían hacer caso a todo lo que Anne decía, desde aspectos relacionados con la alimentación, la vestimenta, etc. Si no se cumplían sus órdenes, los amenazaba con maldecirlos, incluso con la muerte. Por esos días, un hospital psiquiátrico de la localidad empezó a ser administrado por un miembro muy devoto de Anne. Además, gran parte del personal del establecimiento y los psiquiatras también eran seguidores de las enseñanzas de la familia. Por esta razón, el lugar fue utilizado para reclutar nuevos seguidores, administrar el potente alucinógeno LSD, que era legal en Australia en esos momentos, e incluso efectuar violentas terapias electroconvulsivas y lobotomías a quienes se mostraban rebeldes y querían abandonar a la secta. Anne Hamilton Byrne
parecía estar obsesionada con el uso del LSD. De hecho, lo utilizaba con frecuencia para formular su retorcida doctrina. Obligaba a sus devotos para que estuvieran en contacto con esta sustancia psicotrópica casi a diario, y así estar susceptibles a la manipulación total con las supuestas revelaciones espirituales que ratificaban la aparente divinidad de Anne. Para completar su familia perfecta, Anne tenía que instar a sus devotos para que tuvieran hijos. Organizaba matrimonios dentro de la secta entre los miembros, y ella elegía las parejas casi a dedo. Posteriormente, cuando estas parejas tenían hijos, Anne se los apropiaba. Otra manera de obtener menores para su culto era por medio de adopciones ilegales organizadas por los influyentes abogados, médicos y trabajadores sociales que pertenecían a la familia y que eludían los protocolos normales de adopción. Mientras que otra alternativa que usaba Anne era buscar mujeres vulnerables, solteras y de escasos recursos, que estuvieran muy cerca de dar a luz o con un bebé recién nacido. En ese momento, un doctor, miembro de la secta, manifestaría a la mujer que una grave enfermedad acabaría con su vida muy pronto, llegando incluso a darle sustancias que le generarían extraños síntomas. Anne aparecería ofreciendo una pronta sanación espiritual a cambio del infante, y al poco tiempo, cuando las mujeres se sentían mejor, concretaban la transacción. Posteriormente, las identidades de los infantes eran cambiadas por certificados de nacimientos falsos y renombrados con los apellidos Hamilton Byrne. Se cree que en el lapso de 21 años, Anne Hamilton Byrne llegó a hacerse con la posesión de 28 menores. A medida que iban creciendo, los vestía igual a todos y les pintaba el cabello de rubio. Los menores vivieron aislados en una propiedad rural llamada Kailama, en la región de Victoria, donde eran educados violentamente en los postulados de Anne. Se les manifestó que ella y Bill eran sus padres biológicos y que los demás adultos del grupo eran sus tíos. Los infantes eran constantemente vigilados por 3 mujeres que eran conocidas como las tías. Estas sometían a los menores a brutales castigos físicos, aislamientos y privación de alimentos, todo bajo las estrictas indicaciones y la aprobación de Anne. Debían cumplir los estándares que ella requería y ser casi perfectos, ya que veía a estos menores como el futuro de la humanidad. Anne Hamilton Byrne creía que una tercera guerra mundial con armas nucleares estaba por efectuarse y que los niños de la familia serían rescatados por extraterrestres antes de los acontecimientos bélicos. Al finalizar el conflicto, los menores volverían a la Tierra y reconstruirían a la civilización humana, imponiendo así la doctrina de la secta al nuevo mundo. Cuando los menores alcanzaban la adolescencia, eran obligados uno por uno a someterse a una especie de iniciación con grandes cantidades de LSD. La ceremonia era conocida como despeje. Una vez que empezaban los efectos del mismo, el adolescente era trasladado a una habitación oscura, en donde permanecería completamente solo y encerrado por varias horas, hasta que finalmente Anne llegara al sitio. Esta llevaría hielo seco para dar una atmósfera grandilocuente. En ese momento, la líder de esta secta preguntaba al iniciado sobre su percepción. Al observarla, la respuesta que Anne esperaba era la ratificación de su divinidad. Después de la iniciación, esta sustancia psicotrópica sería regularmente administrada a los menores, además de otros potentes fármacos psiquiátricos, mientras que el ritual del despeje también era efectuado con cada nuevo miembro del culto. A menudo los menores posaban alegres para videos y fotografías de la secta, pero todo era una fachada orquestada por la líder, con la finalidad de atraer a nuevos devotos para que se sumen a las filas del culto. Los años pasaron y los menores vivieron en un absoluto régimen de terror. Los adultos del culto evidentemente sabían todo lo que sucedía, pero ninguno fue capaz de exponer el caso a las autoridades, ya que el miedo que le tenían a su líder era irracional. Algunos desertores lograron denunciar en medios de comunicación todas las atrocidades que se cometían en el culto. Incluso mencionaban la existencia de los menores y el abuso de las sustancias psicotrópicas, pero el poder judicial y mediático de la secta impedía que las investigaciones avanzaran, y cuando surgían estas acusaciones, Anne se marchaba con los menores a sus propiedades en Inglaterra o Estados Unidos, hasta que todo volvía a la normalidad en Australia. Anne solía manifestar a algunos miembros de la secta que los menores eran sus hijos biológicos, algo que resultaba absurdo, ya que estaba en una edad algo avanzada, y además se había sometido a una extirpación de útero.
culto. Pero en 1987, una de las menores del culto, que respondía al nombre de Sara, empezó a mostrar signos de rebeldía tras llegar a la adolescencia, y a menudo discutía con la propia Ann. Sara fue expulsada de la secta para evitar que la rebeldía se propague entre el resto de los menores, pero esta se las arregló para ir ante las autoridades y contar todo lo que sucedía con los infantes del culto. Sara, junto a un investigador privado y varios ex miembros del culto, consiguieron formar un equipo que presionó a las autoridades australianas. La presión se había acumulado con los años dentro de la policía, y en esta ocasión no pudieron desentenderse de las denuncias, por lo que finalmente efectuaron una redada el 14 de agosto de 1987 en la propiedad donde permanecían los menores. Estos serían rescatados, pero Ann y su esposo se habían dado a la fuga. Por 6 años, Ann y Bill permanecieron prófugos de las autoridades, hasta que fueron hallados por el FBI en una de las propiedades de la familia en Estados Unidos. Inmediatamente fueron extraditados hasta Australia, pero solo serían acusados de conspiración para defraudar y cometer perjurio al registrar falsamente los nacimientos de los infantes. Estas acusaciones fueron consolidadas por las declaraciones del abogado de la propia secta, quien decidió contar todas las ilegalidades que se cometían. Por otra parte, y de forma extraña, los menores afectados no fueron utilizados como testigos en la corte, ya que el sistema legal manifestó que estaban muy traumatizados y que someterlos a esa experiencia sería algo injusto. Ann, de 72 años, y su esposo Bill, de 71, se declararon culpables, pero tan solo fueron multados con $5,000 cada uno y evitaron pasar 5 años en prisión, mientras que otros miembros del círculo cercano a la líder, así como las brutales 3 tías, también tendrían multas con sumas irrisorias. Tristemente no hubo justicia por las terribles experiencias que vivieron los menores, y luego de este episodio, la secta permaneció activa, pero bajo vigilancia, hasta que Bill Byrne falleció en 2001. Luego de la muerte de su esposo, Ann empezó a padecer de demencia y fue internada en un asilo para ancianos en Melbourne, hasta que falleció el 13 de junio del 2019, a los 97 años de edad. Jamás se arrepintió de lo que había hecho, y antes de su muerte, contaba con un patrimonio de $10 millones. Los infantes rescatados crecieron. Varios descubrieron sus verdaderas identidades y familias. En la actualidad tratan de reintegrarse a la sociedad de forma progresiva, aunque evidentemente mantienen las cicatrices psicológicas por los terribles años que vivieron en el culto. Algunos consideran que la secta de la familia se desintegró por completo, pero hay quienes afirman que aún existe un pequeño grupo de devotos que mantienen vivas las enseñanzas de Ann Hamilton Byrne en Australia. A finales de marzo del 2012, las autoridades de la ciudad de Nacosari de García, en México, se acercaron hasta una choza ubicada en un terreno baldío a las afueras de la localidad. El objetivo era claro: encontrar pistas que terminen de conectar a una extraña familia con las desapariciones de 2 infantes. Poco a poco se fueron internando en el deplorable lugar, hasta llegar a un altar dedicado a la Santa Muerte. Ahí encontrarían restos inquietantes que servirían de evidencia para exponer a la denominada secta de Nacosari y sobre todo a su líder, Silvia Meraz Moreno. Silvia Meraz Moreno nació en 1968 en la ciudad de Hermosillo, estado de Sonora, México. Formaba parte de una familia extremadamente pobre y con 16 años daría a luz a su primer hijo en el pueblo Miguel Alemán, a unos 60 kilómetros de Hermosillo. Silvia se radicaría ahí por varios años, probablemente para estar cerca del padre de su hijo, hasta que luego decidió mudarse a la ciudad de Nacosari de García. Ya en 1991, Meraz establecería una relación con otro hombre, con quien tendría 3 hijas: Francisca, Georgina y Silvia Yajaira. La familia de Silvia vivía en chozas construidas con metal corrugado, láminas de plástico y restos de madera, en una zona muy compleja de Nacosari. Ocupaban terrenos baldíos cerca de grandes torres
centrales eléctricas. Pero a pesar de esto, no contaban con servicios de electricidad ni agua. Los hombres de la familia se dedicaban a la recolección de basura y las mujeres a la crianza de los infantes que nacían, aunque han existido reportes que indicaban que a menudo éstas comerciaban con sus cuerpos. Las condiciones en las que vivían eran tan complejas que las propias autoridades les donaban comida, ropa e incluso animales de granja. Pero dentro del improvisado hogar, Silvia había inculcado a sus familiares una extrema devoción por la Santa Muerte. La Santa Muerte es un culto muy popular dentro de la sociedad mexicana y que en estos últimos años se ha ido expandiendo por distintas partes del mundo. También conocida como la Niña Bonita, la Niña Blanca o la Huesuda, la Santa Muerte es representada como un esqueleto femenino que utiliza una tradicional túnica oscura y una guadaña. La Santa Muerte es una representación o personificación de la muerte misma, pero lejos de ser temida, es profundamente respetada y honrada por los creyentes, ya que estos consideran que les brinda protección, salud y prosperidad. Al ser una santa popular, no es aceptada por la Iglesia Católica. Esta última incluso ha nombrado su culto como una completa herejía. Pero como se indicó antes, la veneración a la Santa Muerte ha ido creciendo exponencialmente, no solo en México. Y el hecho de que se crea que esta santa no juzga a nadie, ha llevado a que muchos integrantes de grupos delictivos se conviertan en devotos a tiempo completo de la Huesuda y a dedicarle sus infames prácticas. Se desconoce el origen exacto de esta santa, pero se cree que fue introducida en México por los conquistadores españoles, quienes llevaron consigo historias sobre la muerte en el momento en que la epidemia de peste hacía estragos en Europa. Las imágenes de la muerte brindadas por los españoles se fusionaron con las figuras de calaveras que representaban a deidades prehispánicas de los aztecas y los mayas, desembocando en un sincretismo que formó la popular y por mucho tiempo escondida Santa Muerte. Lo cierto es que Silvia Meraz Moreno tenía dos altares a la Niña Blanca en su humilde hogar. En un inicio su devoción era completamente normal, pero de forma progresiva empezó a convencer a sus familiares con la idea de que la Santa Muerte le hablaba y que ésta los ayudaría a encontrar lugares para poder robar dinero sin ser capturados si le ofrecían una gran y espeluznante ofrenda, el sacrificio de una vida humana. Silvia tenía una amiga muy cercana, cuyo nombre era Cleotilde Romero Pacheco, de 55 años. Cleotilde era una mujer de baja estatura, estaba casada y se dedicaba junto a su esposo a la venta de paletas utilizando una carreta. La noche del 6 de diciembre del 2009, la devoción que tenía Silvia Meraz por la Santa Muerte escaló a niveles insospechados. Meraz invitó a Cleotilde a su casa. En el suelo de esta se encontraba caído un billete de pesos mexicanos y Silvia le dijo a su amiga que lo recogiera. En ese momento, Cleotilde Romero fue atacada en el cuello por su supuesta amiga, quien utilizando un gran objeto cortopunzante le quitó la vida de forma brutal. El líquido vital que salía del cuerpo de la mujer fue recogido por Meraz y vertido en uno de los altares que había dedicado a la Huesuda en su hogar. La familia de Silvia intentó cremar el cuerpo inerte, pero al obtener dificultades en el proceso, finalmente decidieron enterrarlo en una colina cercana. De forma paralela, el esposo de Cleotilde buscó a su cónyuge por todos los alrededores, hasta que se dio por vencido pensando que ésta se había ido con otro hombre. La familia de Silvia creía que la abundancia y el dinero llegarían pronto a ellos, luego del primer sacrificio, pero esto nunca sucedió, y pronto, en junio del 2010, Silvia empezó a manifestar a sus familiares que la Dama de los Huesos quería más de sus brutales ofrendas. Esta vez, el objetivo era un infante de 10 años, cuyo nombre era Martín Ríos Chaparro, hijo adoptivo de Silvia. Una noche, Silvia le dijo a uno de sus hijos que llevara al infante hasta la casa. El pequeño atendió el llamado y luego acompañó a varios integrantes de la familia hasta una zona aislada, donde se había preparado un altar para la Santa Muerte. Ahí el pequeño
pequeño Martín sería alcoholizado para posteriormente ser sacrificado por una de las hijas de Silvia, utilizando objetos cortopunzantes. Al igual que en el primer sacrificio, el líquido vital que emanaba de él fue vertido en el altar. El cuerpo del menor sería abandonado en un arroyo cercano, y aunque la madre biológica de este intentó alertar a las autoridades sobre su desaparición, al final la investigación quedó inconclusa, sin establecer conexiones con la desaparición de Cleotilde, la primera víctima. El tiempo pasó inexorablemente y nunca se tuvo indicios claros sobre las dos extrañas desapariciones. Casi 2 años después, en marzo del 2012, un nuevo menor desaparecería en Nacozari. Esta vez se trataba de Jesús Octavio Martínez Llanes, también de 10 años de edad, quien era nieto de Silvia. La familia se decantó por el mismo modus operandi utilizado en el sacrificio anterior. El pequeño sería alcoholizado y posteriormente ejecutado por otra de las hijas de Silvia, en el altar que habían preparado en la zona aislada. Esa noche se encontraban 3 menores integrantes de la familia, siendo testigos del macabro suceso. El cuerpo de Jesús Octavio sería enterrado debajo del suelo de la recámara de la hija menor de Silvia Meraz, y luego de su desaparición, finalmente las autoridades tomaron seriedad en la investigación. Pocos días después de la desaparición del segundo menor, un hombre que vivía en una casa cercana con una de las hijas de Silvia se presentaría ante las autoridades y contaría que ambos infantes desaparecidos tenían vínculos con la extraña familia de su conviviente, quienes eran devotos fervientes a la Santa Muerte. Finalmente las autoridades se presentaron en la casa de Silvia e inspeccionaron los alrededores, hasta que encontraron rastros de líquido vital en el altar dedicado a la huesuda, donde habían efectuado los 2 últimos sacrificios. Tras horas de interrogatorios, Silvia y sus familiares devotos aceptaron la culpabilidad en las desapariciones y confesaron los lugares en donde se encontraban las víctimas, las mismas que fueron confirmadas mediante estudios de ADN. Silvia Meraz, de 44 años, y otros 7 integrantes de la secta de Nacozari serían detenidos esos días finales de marzo del 2012. Silvia comentó que todos se habían puesto de acuerdo para efectuar los terribles sacrificios y fue condenada a 180 años de prisión, mientras que el resto de los integrantes del culto, mayores de edad, fueron condenados a 60 años de cárcel. Por otra parte, la hija menor de Silvia, quien por esos días contaba con 15 años, fue puesta a disposición del Instituto de Aplicación de Medidas a Menores, cuando el resto de mujeres que integraban la familia fueron detenidas por las autoridades. Manifestaron haber sido amenazadas violentamente por Silvia Meraz para que la apoyaran en sus terribles planes. Sin embargo, esto no las eximió ante las autoridades y se encuentran cumpliendo las severas condenas que se les impuso. 5 mujeres, 5 rostros distintos del horror, desde la manipulación disfrazada de espiritualidad New Age hasta rituales sangrientos justificados por la fe irracional. Todas estas mujeres usaron su carisma para dominar, controlar y destruir. Historias como estas no solo perturban, también dejan una pregunta incómoda. ¿Cuántas más de estas historias existen que aún no han sido contadas? Yo soy Jorem y me gustaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estas 5 historias te pareció la más perturbadora? ¿Te gustaría una segunda parte de este compilado de sectas lideradas por mujeres? No olvides ver el resto de videos que he publicado en este canal sobre sectas destructivas. Eso ayudaría a que el canal se consolide cada vez más, animándome a seguir creando documentales de este estilo. Nos vemos en un próximo video. Suscríbete al canal para más contenido como este. No olvides seguirme en redes sociales. Todos los links los puedes encontrar en la descripción del presente video. Además, no olvides activar la campana de notificaciones para estar al tanto de los nuevos estrenos del canal.